Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy estaremos estudiando el capítulo 50 de Génesis en nuestro devocional. En el último capítulo de este libro ya ha sido bien especial a poder terminar ya el estudio de Génesis, el estudio de los orígenes. Hemos visto a lo largo de estos 50 capítulos, hemos aprendido el origen mayormente de lo que conocemos hoy, cómo inició las naciones, las tribus, diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de profesiones. Incluso en algunos capítulos como el de hoy se nos puede mencionar cómo habían lo que hoy conocemos como caravanas cuando van a enterrar a un muerto, y ha sido un libro bien especial. Pero por encima del inicio de lo que hemos conocido es la historia que se entreteje a lo largo de los 66 libros de la Biblia que el Señor nos ha permitido tener. Y es la historia de redención del hombre, como Dios desde un principio, incluso antes de la creación, ya tenía pensado cómo ha de suceder todo. Y es que para este capítulo, lo que nosotros conocemos como nación de Israel es una familia. Y ya en el capítulo pasado hemos visto cómo las bendiciones fueron dadas para cada una de las tribus. Y cómo esa bendición profética que hace en este caso Jacob se viene a cumplir porque ha sido guiada por Dios para cada uno de sus hijos, o cada uno también de sus nietos, hablando de los hijos de José que iban a tomar parte en lo que corresponde a la tribu de Israel. Entonces, el capítulo anterior cierra con la muerte de Jacob, y este capítulo lo que nos muestra es cómo José ha llorado la muerte de su padre. Y los primeros versos del versículo 1 al 3 se nos muestra cómo José hizo duelo por su padre, y no solo también José, sino que se nos dice que también las personas en Egipto lloraron por él hasta 70 días. Y eso lo que nos muestra es que ya había sido tanto Jacob como su familia había tenido pues una fama en el lugar donde estaban, se habían hecho querer. En los versículos 4 hasta el versículo 8 vemos que cuando ha pasado los días de luto, José manda hablar a casa de Faraón, diciendo que si ha hallado gracia entre los ojos de él, es decir, si su servicio ha sido bien tenido en cuenta, pues quiere pedir un favor, y ese favor es poder llevar y para cumplir la promesa que había hecho a Jacob. Es que Jacob había pedido, como lo vimos en el capítulo anterior, que él quería ser sepultado junto a sus parientes. Y es así como debía ser llevado a la tierra de Canaán, donde debía ser sepultado, donde había comprado Abraham, donde también había sido sepultado Isaac, y ahorita Jacob quería estar ahí. Entonces, como había sido un juramento que había hecho, José pues hace esta petición a Faraón, y Faraón le concede que vayan todos los ancianos, los mayores, y bueno, así termina pasando. Todos terminan saliendo con excepción de lo que fueron los chiquitos, los niños, y las ovejas y las vacas. Todo eso se quedaron en Gosén, en la tierra que ellos estaban habitando. Y en el versículo 9 se nos dice que subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Un tipo de marcha fúnebre vemos aquí, hasta que llegan al lugar, pasando en el otro lado del Jordán, y allí entonces pueden sepultar finalmente a Jacob. Y esto es lo que se nos narra hasta el versículo 14. Y este capítulo final, aunque no es un típico capítulo de cierre, como decir de una historia, porque podríamos decir que termina siendo un capítulo también de transición, pero los eventos que se nos narran en este capítulo pasan realmente rápido, porque aquí se nos va a mostrar, o ya se nos mostró, lo que fue la sepultura de Jacob, y en los próximos versos veremos la muerte también y sepultura de José. Y los primeros capítulos que estaremos viendo del libro de Éxodo también serán historias que pasarán muy rápido con respecto al tiempo que en realidad iba pasando, como los años finales de José, como los primeros años de Moisés. Pero eso, como les decía, todos para prepararnos e ir hilando la historia de redención, de cómo Dios ha preparado desde un principio nuestra salvación. Y es que en este capítulo vemos el cumplimiento de distintas profecías y promesas. Recordemos que a Abraham se le había dicho que su parentela iba a estar 400 años en esclavitud en tierra ajena, y bueno, esto es en Egipto, la tierra donde ellos debían estar era Canaán, la tierra que se les había prometido. Pero ahora veremos en el resto de versículos que José les dirá que Jehová los va a visitar, y que esa promesa seguirá en continuación, de que no se ha perdido. Y saben una cosa, es que a veces
las promesas de Dios, hablando con respecto a su plan de redención. Nuestra vida tiende a ser una pequeña parte. Nos perdemos de grandes promesas. También escrito está y dicho por Jesús cuando hablaba con los fariseos: los profetas ciertamente hablaron de mí, quisieron verme, pero murieron o perecieron. También dice Pablo, esperando la promesa. Y aquel mismo Pablo del cual menciono también decía: el tiempo está cerca de la venida del Señor, pero no pudo verlo. Y aquí estamos nosotros, habiendo visto cantidad de profecías cumplidas, como que Israel vuelva a tener tierra en 1948, 47 y 48, algo que tal vez los creyentes, estudiosos de la Biblia, nuestros hermanos también en 1920 tenían una incertidumbre de cómo sucedería. Hoy nosotros lo vemos simplemente cumplido. Y eso es un ánimo, mis hermanos, para nosotros. Yo no sé ciertamente en tu vida qué está pasando ahora. Si Dios en estos momentos lo que está escribiendo con tu vida es un capítulo de transición, si es un capítulo de preparación, como ha sido para muchos de estos personajes que hemos visto en estos capítulos. Pero lo que te puedo asegurar para ti y para mí es que el Señor está actuando, que el Señor está obrando en nuestras vidas y está preparando esa historia de redención, esa historia de salvación, esa historia de triunfo para el reino de los cielos, en el cual nosotros ahora voluntariamente hemos decidido pertenecer, habiendo aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En los versículos 15 en adelante veremos entonces lo que sucede con José. Dice que viendo los hermanos que José vuelven de enterrar a su padre, y sabiendo pues que ya Jacob está muerto, dicen en el verso 15, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago del todo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Entonces hay una preocupación con los hermanos que dijeron, bueno, tal vez José no nos había castigado porque nuestro padre aún vive, pero estando él, ¿quién nos defenderá? Pero José dice que llora amargamente mientras ellos expresaban esas palabras. Y miren la astucia que ellos emplean. Número 1, dicen, nuestro padre dijo tal, para hallar cierto socorro. Número 2, dice que perdone la maldad, que ellos son siervos del Dios de su padre. O sea, ellos son siervos del Dios vivo, del Dios que también Jacob servía. Y por tercera astucia, llegan y le dicen, henos aquí por siervos tuyos. Entonces, lo que vemos la astucia de estos hermanos es buscando o apelando a diferentes áreas para que ellos no reciban el merecido castigo o el castigo oportuno por lo que había sucedido con ellos. Pero lo que hemos visto en capítulos anteriores, en los devocionales, es que Dios ha preparado los corazones de cada uno de ellos. Dios ha tratado con los corazones de cada uno de ellos. Y hemos aprendido como que Dios sí entrega el justo castigo, la justa retribución, pero no es la que nosotros esperamos, sino que Él prefiere y Él desea que las familias procedan a arrepentimiento y a reconciliación, y no lo que nosotros siempre buscamos, que suele ser la destrucción o el pago frente a lo que ha sucedido con nosotros. Y por eso José lloraba. Ese lloro de él que tenía no correspondía a lo que ellos estaban pensando. Y esto nos lo dice el verso 19. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José entendía, mis hermanos, que él no tenía parte para juzgar con ellos, que esos deseos del corazón de sus hermanos había obrado para el plan de Dios. No que Dios así lo había querido, pero Dios usó tal situación para proteger al pueblo de Israel, a esta familia que se convertiría en pueblo. Y es lo que les está diciendo aquí. Fue Dios quien lo encaminó para bien, para que hoy mucho pueblo pueda tener vida. Y es que esa sequía tan tremenda que pasó en el pueblo, ellos pudieron sobrevivir gracias a que pudieron estar en Egipto, pero eso no fue un don de alguien, sino un don
provisto por nuestro Señor. Y le dice, no tengan miedo, porque yo lo que voy a hacer con ustedes es no dar un castigo, sino sustentar a ti y a vuestros hijos. Y así consoló y habló y apeló directamente al corazón. Qué bello ejemplo tenemos aquí de José, mis hermanos, y es un buen momento para pensar quién ha hecho cosas contra nosotros o tal vez qué hemos hecho nosotros contra alguien y simplemente anhelar que ese trato sea puesto en nuestras vidas y nosotros dar ese trato que está modelando aquí José, que es el mismo trato que nos ha expuesto el Señor Jesús a través de su vida, como está escrito a lo largo también del Nuevo Testamento, el amarnos unos a otros fervientemente, perdonándonos, siendo diligentes, y no, como decía el pastor en la prédica, no dando ese tiro de gracia cuando vemos al caído. Y por último, en el capítulo vemos la muerte de José. 3 etapas, como les decía rápidamente, nos menciona este capítulo. 1, la sepultura final de Jacob. Luego, esa transición entre lo que iba a ser la relación entre los hermanos de José y ellos, porque ya después de esto no se nos hablará más de ellos, sino hablaremos de las tribus como tal, de sus descendientes. Y esta última parte sería la muerte de José, en verso 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hasta el momento José no se nos dice que fuese sacado, pero sí en los capítulos, después del capítulo 12, en Éxodo, después de que se nos hable de la Pascua, cuando ellos salen, los descendientes sí sacarían los restos de José para llevarlos a poner en la tierra donde ellos iban a habitar. Pero así termina la vida de José. Termina la vida viendo crecer parte de su generación, parte de su descendencia, habiendo cumplido la misión que el Señor había otorgado dentro de su vida. Y hasta su último aliento terminó hablando del corazón de Dios, hablando de lo que él conocía, de lo que sus ancestros le habían dicho. Y es esa promesa que sigue viva hasta el momento. Y le dijo, Dios ciertamente os visitará. Y estaba dando la promesa de que alguien iba a venir. Y es lo que veremos a lo largo del próximo libro, el libro de Éxodo, que será Moisés, enviado por Dios, que irá a visitar al pueblo para su liberación y poder entrar finalmente a la tierra prometida que Dios les ha dado, les ha dicho desde el principio, desde Abraham para ellos, mis hermanos. Con esto terminamos el libro, cerrando diciendo que hasta el último aliento, mis hermanos, es un ánimo para vivir y servir al Señor. La vida de José fue difícil. Hubieron años, no semanas ni hubieron años donde tal vez él vivió desesperanza con respecto a no volver a ver su familia o todas aquellas inquietudes, pero lo que vemos acá es la misericordia de Dios, cómo le permitió él tener el final de su vida una vida con paz, con tranquilidad, en familia, con comodidad y siendo usado por el Señor. Y es lo que les animo a pedir al Señor cada día, cada mañana, cada noche. Que a pesar de las situaciones, nosotros le pidamos al Señor modelar la vida de Cristo como lo hizo José y terminar una vida así como José también la pudo terminar. Espero que este capítulo haya sido bendición para sus vidas. Seguimos en el estudio, verso a verso, libro a libro, y nos veremos próximamente en el libro de Éxodo. Dios le bendiga.